Buen día, el día de hoy voy a presentar revisión bibliográfica de neurología. Soy el doctor Gerardo Perales y pues mi asesora es la doctora Zenet Mascorro. El día de hoy vamos a hablar sobre el delirium, cómo es una causa común y asociada para peores desenlaces en la enfermedad de Parkinson. Esto en comparativa con un grupo de control de adultos mayores. Este es un estudio de resultado de 12 estudios prospectivos longitudinales de cohorte. En este caso, lo que estuvimos viendo fueron dos estudios que se hicieron en el mismo tiempo, en el cual pudimos ver una comparativa entre dos grupos y pues vamos a ver también que es una exposición de pacientes que obtuvieron delirium y que también otro grupo donde no hubo presentación de delirium en pacientes tanto con Parkinson como que no tienen Parkinson. Sobre la publicación, bueno, la publicación, su nombre oficial es Delirium is common and associated with worse outcomes in Parkinson's disease compared to older adults controls, results of two prospective longitudinal cohort studies de la revista Age and Aging de Oxford Academics. Tiene un factor de impacto de 8.8 y pues la fecha de publicación es del 15 de marzo del 2024. Sobre la autora es la doctora Florence Heraicos, que es asociada en ensayos clínicos, en este caso del estudio Defining Delirium y la importancia en la enfermedad de Parkinson o Delirium PD, y pues en ensayos no relacionados con medicamentos de investigación, y también está adscrita a la unidad de investigación clínica de envejecimiento dentro del ámbito de atención sanitaria translacional. Ella tiene una licenciatura en ciencias, es en psicología de la Universidad de Northumbria y maestría en ciencias en neurociencia cognitiva en la Universidad de Durham. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de Parkinson. Eso es importante como para tener un preámbulo de todo lo que se va a ver el día de hoy en la clase. El Parkinson se trata de un trastorno neurodegenerativo caracterizado por síntomas motores. En este caso podemos obtener bradicinesia, rigidez, temblores, además de también manifestaciones que pueden ser no motoras, que a lo mejor no estamos tan enfocados en estas cuando estamos viendo un diagnóstico de Parkinson, ya que estamos acostumbrados al diagnóstico por síntomas motores. Pero hay que recordar que se puede tener manifestaciones no motoras, como por ejemplo deterioro cognitivo, alucinaciones, trastornos del sueño, trastornos del ánimo. Esto va a cobrar mucho sentido y mucha importancia con lo que vamos a ver adelante. Estos síntomas pueden aparecer conforme vaya avanzando la enfermedad en estadios más avanzados del Parkinson. Y el delirium, pues es un síndrome neuropsiquiátrico, que hay que tener bien importante el delirium, que es agudo y es fluctuante. Este va a estar definido por cambios en la atención, vamos a tener cambios en el nivel de alerta, en la cognición, y vamos a tener una asociación también fuerte con desenlaces adversos. En este caso tenemos un desenlace entre delirium, inmortalidad, institucionalización y demencia en adultos mayores. Podemos ver que en el delirium pues, va a haber afectación en la memoria, en la orientación, en la percepción del paciente, en el comportamiento, además de la personalidad y en el lenguaje. Que, repito, algo bien importante del delirium es que es fluctuante y es abrupto, es agudo. Y sobre el delirium en la enfermedad de Parkinson, cobra mucha importancia ya que es difícil de diagnosticar el delirium en la enfermedad de Parkinson. Se puede solapar, podemos ver que los síntomas se solapan en etapas tardías de la enfermedad de Parkinson. Y también tenemos que por la heterogeneidad de criterios, por los instrumentos que se pueden utilizar para el diagnóstico, podemos tener ciertas dificultades nosotros para evidenciar delirium en la enfermedad de Parkinson. Uno de los objetivos del artículo pues, es abordar esta brecha mediante dos cohortes con evaluación estandarizada. En este caso vamos a utilizar criterios del DSM-5 que vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo estaban utilizados estos criterios para definir el delirium en general y pues también para verlo en la enfermedad de Parkinson. ¿Qué podemos ver como uno de los planteamientos de problema? Bueno, pues que en pacientes hospitalizados en enfermedad de Parkinson, la prevalencia del delirium es bastante variable. Vemos que está hecha sobre todo por reportes.
Esto es únicamente utilizado por notas clínicas que tenemos de cada uno según el diagnóstico médico y pues no teníamos una homogenización en cuanto a cuál es una prevalencia del delirium en esta enfermedad. También tenemos que la evidencia sobre el impacto en desenlace duro, como por ejemplo en este caso puede ser mortalidad, la institucionalización y demencia, pues es limitada. Ya que gran parte de los estudios, pues es un estudio retrospectivo, son por diagnósticos subregistrados y como dije, pues en notas hechas por clínicos. Y otra parte del planteamiento es que requerimos estimar de manera prospectiva la frecuencia real del delirium, esto en enfermedad de Parkinson y cuantificar sí, disculpe. Cuantificar su asociación con desenlaces a 12 meses. En este caso lo vamos a comparar en adultos con Parkinson, adultos mayores, y en personas que no tienen la enfermedad de Parkinson. Eh, un poquito sobre la justificación. Bueno, pues vamos a comprender la verdadera carga del delirium. En este caso es en la enfermedad de Parkinson y su relación con la mortalidad, la institucionalización y la demencia. Voy a repetir esto unas cuantas veces durante la clase para tener un poquito más de énfasis en la importancia del delirium en la enfermedad de Parkinson y pues nos va a permitir dimensionar la urgencia que es. Podemos nosotros tener estrategias de prevención, de detección y el manejo del delirium en la enfermedad de Parkinson y además pues estimar de forma más precisa la orientación de los recursos, tanto clínicos como sociales, en este caso cuidados de transición, soporte del cuidador, al egreso, al egreso hospitalario de un paciente con Parkinson y delirium. Y pues también el tener una forma de trabajo, en este caso poder trabajar en conjunto entre diferentes especialidades para poder tener el tratamiento correcto del paciente con delirium y con Parkinson. Como parte de los objetivos, pues tenemos nuestros objetivos primarios y nuestros objetivos secundarios, el cual el objetivo primario va a ser determinar la prevalencia del delirium. Esto en hospitalización en personas con enfermedad de Parkinson y compararla con un grupo control de adultos mayores sin enfermedad de Parkinson. Mientras que el objetivo secundario o los objetivos secundarios que tenemos en esta ocasión, pues es evaluar la asociación del delirium con la mortalidad, institucionalización y nueva demencia a 12 meses. En este caso, vamos a ver a pacientes con enfermedad de Parkinson contra los controles. ¿Cuál fue la metodología del estudio? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que se hizo durante este estudio. En este caso, el diseño, pues fueron la comparativa de dos cohortes prospectivas longitudinales en pacientes hospitalizados en Newcastle, esto en Reino Unido, en Inglaterra. Y pues fueron dos estudios, uno que se llama Delirium PD, que fue en personas con enfermedad de Parkinson diagnosticada por expertos usando el Queen's Square Brain Bank, y el estudio DECIDE. En este caso utilizamos un grupo control de adultos mayores de la cohorte poblacional. ¿Qué utilizamos aquí? Bueno, pues fueron pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que entraron a hospitalización por diferentes motivos, ya sea motivos clínicos, motivos quirúrgicos, y también pacientes que no tienen enfermedad de Parkinson, que igualmente entraron por motivos clínicos o quirúrgicos. Y pues ambos incluyeron ingresos, en este caso fueron electivos de urgencias médico-quirúrgicos, y pues el diagnóstico del delirium se integró de forma prospectiva. En este caso se fue utilizando entrevista estructurada y criterios del DSM-5. Se utilizó un panel de consenso experto cuando hubo alguna incertidumbre sobre el diagnóstico y también se evidenciaron los desenlaces en cuanto a mortalidad, nuevos episodios de demencia, nueva demencia e institucionalización. Además de obtener, pues, a los 12 meses posterior al alta, la revisión de notas médicas y visita domiciliaria. También eso lo obtuvimos de esta manera. ¿Qué criterios se utilizaron? Bueno, en este caso, de los criterios del DSM-5, pues utilizaron como parte de los criterios que haya una alteración en la atención. En este caso, que el paciente tenga una pérdida, en este caso, de la habilidad para estar orientado, que esté, en este caso, alerta, que pueda mantener la atención y que pueda cambiar su foco de atención también, que haya una reducción en cuanto a la orientación en el ambiente. ¿Y qué hicimos aquí? Bueno, pues preguntamos cosas, por ejemplo,
cómo te va en el día, cómo te está yendo, o hacer preguntas sobre su día a día para poder nosotros evaluar su atención y cómo nos está orientando esto a si hay una alteración en la atención. Y en cuanto a otro de los criterios, pues utilizamos que que si hubo una alteración que haya sido en un periodo de tiempo corto, que sea en un periodo de tiempo generalmente de horas a días, esto lo podemos ver que haya cambiado con respecto a su estado base. ¿Qué pasa? Que nosotros pues preguntamos si esto ha sido fluctuante, si vimos que vaya cambiando en cuanto a la severidad del delirium o no. Y pues en este caso, si vemos que es fluctuante, que es agudo, esto lo podemos obtener tanto de la historia de cuidadores, del personal de enfermería y pues de notas clínicas también en cuanto a cómo ha fluctuado este estado del comportamiento del paciente. Y ya en cuanto a otro criterio, pues ese adicionalmente vamos a tener alteraciones en la cognición, en este caso puede ser déficit de la memoria, desorientación, alteraciones en el lenguaje, también alteraciones en en la habilidad visuoespacial o en la percepción. ¿Qué podemos ver en estos dominios? Bueno, pues podemos ver podemos evaluar memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, podemos hacer preguntas, por ejemplo, orientadas a ítems en 3 minutos, por ejemplo, preguntarle palabras para que nos repita las palabras. O en cuanto a cosas de memoria a largo plazo, preguntarle sobre eventos que él haya vivido, eventos que tenga información y nosotros preguntarle sobre esos momentos a largo plazo para nosotros orientarnos a pérdida de memoria a largo plazo. Mientras que en la orientación, pues vamos a utilizar preguntas sacadas del MDAS. En cuanto al lenguaje, pues los comandos de lenguaje, podemos ver con el propósito de evaluar nosotros la fluencia del lenguaje, que comprenda y el contenido de la conversación, que nosotros podamos obtener que el paciente tenga un lenguaje organizado. Y en cuanto a la visual espacial, pues vamos a ver, por ejemplo, que el paciente nos pueda orientar a decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que está pasando, entiendo lo que me estás preguntando. Por ejemplo, si le preguntamos si arrojamos una roca pesada al agua, ¿qué le va a pasar? Un paciente que no tenga ninguna alteración, pues nos va a decir, esta piedra va a hundirse. Mientras que alguien que pues, tenga alguna alteración no nos va a saber responder o nos va a decir que flota o nos va a decir que se moja y pues no va a estar bien orientado en este aspecto. Y otro de los criterios, pues es que estas alteraciones en los criterios A y C, pues no se han explicado por alguna otra alteración preexistente, en este caso que no sean explicados por algo metabólico, que no sean explicados por algo que pueda, presentar también alguna otra alteración. Y pues la evidencia de la historia, pues ya tiene que realizarse por examen físico, por laboratorio, ver otras causas y pues también algo bien importante es que tenemos que estar al tanto a exposición de alguna toxina, de drogas, de medicación, de abuso del alcohol y pues tenemos que también tener esto bien en cuenta en este tipo de comportamiento. Como parte del diseño, pues vemos que son pruebas no paramétricas. Que utilizamos en este caso para comparar grupos. En este caso utilizamos un estudio de Kaplan-Meier y un estudio de Cox multivariable. En este caso, ¿qué es Kaplan-Meier? Pues es un estimador no paramétrico de la función de la supervivencia. ¿Qué usamos? Pues maneja, en este caso nos maneja censura. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tenemos pérdida de algún paciente o fin de seguimiento o pérdida de datos, y pues nos ayuda a describir y comparar, por ejemplo, supervivencia entre grupos categóricos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que nos permite comparar entre el grupo que vamos a estar viendo con enfermedad de Parkinson versus el grupo control. Y también nos ayuda a estimar mediana de supervivencia, probabilidad en cuanto a los tiempos fijos. En este caso utilizamos 12 meses posterior al alta. Mientras el estudio de Cox multivariable pues nos habla de riesgos proporcionales. En este caso utilizamos que se puede ajustar por edad, puede ajustarse por sexo, puede ajustarse por fragilidad, demencia basal, que son criterios que utilizamos para caracterizar a la población que tenemos. En este caso pues nos va a permitir predecir y ajustar este tipo de resultados sobre el tiempo al evento y pues vamos adecuando también de acuerdo de a uno de estos riesgos proporcionales para que sea razonable y que no veamos como que una diferencia tan significativa según estos riesgos que ya tienen los pacientes.
Además de vamos a ver los riesgos de nueva demencia e institucionalización mediante regresión logística, excluyendo pacientes que ya tenían demencia o que ya viven institucionalizados en un inicio del estudio. ¿Cómo fue el diseño? Bueno, vemos que es un diseño observacional. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros no vamos a meter mano. Nosotros vamos a hacer meramente observacional. No hay algo experimental aquí, no hay algo donde nosotros tengamos nosotros tengamos alguna interacción con el paciente. En este caso va a ser prospectivo, que quiere decir que va a ser, vamos a llevarlo con el largo del tiempo, a diferencia de otro tipo de estudios que, por ejemplo, tomamos una parte en el tiempo, aquí lo vamos a tomar completo. Y pues es un estudio de cohorte, longitudinales paralelas. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues es la comparativa entre dos grupos que fueron en lo largo de un periodo de tiempo que se hicieron al mismo tiempo. En eso es lo que estamos viendo. Y pues esta evaluación sistémica del delirium fue durante la hospitalización. Se hizo el seguimiento de los desenlaces 12 meses posteriores al alta de los pacientes que estuvieron hospitalizados y no hubo intervención terapéutica asignada por el protocolo. ¿Cuál fue la población base y cómo estuvo hecho el sistema de selección? Bueno, pues fueron pacientes con enfermedad de Parkinson atendidas en clínicas externas de Newcastle. Este caso con alteraciones, con alerta electrónica, vamos a ver que fueron pacientes donde se avisó que tuvieron un reingreso, se les tuvo un ingreso hospitalario y estos fueron en el estudio de Delirium PD, mientras que el grupo de controles fueron pacientes provenientes del estudio Decide, también en hospitales de Newcastle, ingresados con ingreso hospitalario. Y como parte de los criterios de inclusión, pues se procuró que se evaluaran lo antes posible tras el ingreso. En este caso, todo el reclutamiento debe ocurrir en las 72 horas del inicio del ingreso. Durante el estudio, este estudio fue realizado entre el 2019 y el 2022 en cuanto a la captación de los pacientes, pero hubo una pausa por el COVID-19, en este caso en un periodo específico en el año 2020 hasta el año 2021, que fue a partir de marzo del 2020 hasta el mes de junio del 2021, donde hubo una pausa para el reclutamiento de COVID, digo, para el reclutamiento por la pandemia de COVID-19 y pues continuó hasta su finalización del estudio en el año 2022. ¿Cuáles fueron parte de los criterios de exclusión de este grupo? Bueno, pues la incapacidad para consentir sin un consultante apropiado, que sean cuidados del final de la vida de los pacientes, que se tenga aislamiento por control de infecciones, que la estancia hospitalaria sea menor no sé qué pasó. Otros adicionales es, por ejemplo, que sean parkinsonismos atípicos, que no sean algo que tengamos como que el diagnóstico típico de enfermedad de Parkinson con los síntomas típicos, o que sea una enfermedad de Parkinson no idiopática. Además de otro de los criterios, pues es que no dominen el inglés, ya que pues las pruebas cognitivas fueron realizadas en este idioma. Y como vimos que son reclutados en las 72 horas del inicio, pues si estos tardaron más o no fueron reclutados en este tiempo, también forma parte de los criterios de exclusión. Después de todo esto que hablamos, podríamos ver cuál puede ser nuestra pregunta pico, cuál podría ser nuestra interrogante aquí, o alguien que me diga que podríamos ver qué población es la que estamos viendo, si estamos haciendo intervenciones o no, la comparativa. Pues serían los que en Parkinson que tuvieron un ingreso hospitalario, eso que mencionabas, personas con más de 32 horas Ujú. y con las familiares solucionadas. Sí. Así es, son pacientes con Parkinson comparativo con pacientes que no lo tienen, con reingreso hospitalario y que vamos a ver si tienen, en este caso, este es el grupo de pacientes que tenemos. Y bueno, pues vamos a ver que la población son los adultos hospitalizados con enfermedad de Parkinson y que no tienen enfermedad de Parkinson. En este caso, pues la intervención, pues es nada más, vamos a ver exposición, no tanto intervención, porque es un estudio observacional. En el caso, vamos a ver si hay presencia de delirium
durante este periodo de hospitalización. Y esto pues va a ser revisado con los criterios del DSM-5 que ya mencionamos. Va a ser el estudio comparativo. En este caso vamos a ver la comparación entre pacientes con Parkinson sin delirium contra los que sí presentaron delirium y pues el grupo de control también entre los que presentaron delirium y los que no. Y el desenlace, en este caso, pues vamos a ver mortalidad, institucionalización o nueva demencia a los 12 meses posteriores al alta. Como parte de nuestra pregunta de investigación, pues es, en adultos hospitalizados con enfermedad de Parkinson, la presencia de delirium o no delirium se asocia a mayor mortalidad, institucionalización y nueva demencia a los 12 meses. Bueno, pues eso es lo que vamos a responder y eso es lo que vamos a ver un poquito en los resultados que tuvimos de este estudio. ¿Qué tuvimos de resultados? Bueno, primeramente, hablando de la población y de la demografía de las personas que estuvieron en este estudio, vamos a comparar a pacientes con enfermedad de Parkinson contra aquellos que son del grupo control, que tuvieron y que no tuvieron delirium. ¿Qué podemos ver? Que se ajustó que tenemos 121 pacientes con enfermedad de Parkinson, mientras que son 199 pacientes del grupo de control. Que vamos a ver que 81 pacientes de los que tuvieron, de los de pacientes con Parkinson, pues tuvieron delirium, mientras 40 pacientes no lo tuvieron, mientras que en el grupo control fueron 77 pacientes con delirium y con que no tuvieron delirium fueron 122. En cuanto a la edad, vemos que los pacientes con enfermedad de Parkinson son más jóvenes que los pacientes en el grupo control. En este caso, pues vemos que los pacientes tienen 78 años, 74 años en promedio, mientras que los del grupo control tienen 85 años, 81 años en cuanto a los que obtuvieron delirium o no. Y otra cosa bien importante, se clasificó también y tenemos como parte de los criterios en los cuales estuvimos estudiando nuestra población, pues un criterio de fragilidad. ¿Qué pudimos ver con la fragilidad en este estudio? Bueno, en cuanto a la fragilidad, podemos ver que los pacientes con Parkinson, a pesar de que eran más jóvenes, eran más frágiles. Y aquellos que tuvieron delirium durante la hospitalización tenían mayor fragilidad, teniendo un Clinical Fragility Scale de 6 en comparación a 5 con los que no tuvieron delirium. Y los pacientes que eran del grupo control, pues veíamos que eran menos frágiles a pesar de la edad. Además, pues el número de admisiones hospitalarias era más alto también en los pacientes con Parkinson, el número de admisiones hospitalarias previas, con el número de hospitalizaciones que tenían el grupo control. También se evaluaron algunos otros aspectos, como por ejemplo fue el MDS UPRDS DS3, que en este caso pues, nos va a hablar de un rating que es una escala estandarizada para cuantificar la severidad motora en enfermedad de Parkinson. Que vamos a ver en esta, pues se va a cualificar si tenemos severidad motora con evaluando habla, expresión facial, rigidez, bradicinesia, kinesia en las extremidades, la posibilidad de no levantarse de la silla, la marcha, bradicinesia global y pues temblor. En este caso se va a sumar desde 0 a 132 y algo importante es que los pacientes que tenían una clínica más severa en cuanto a lo motor, pues presentaban más delirium que aquellos que tenían una clínica menos severa. Como parte ya de la población también del estudio, pues vemos que eran pacientes que estaban en los estudios clínicos de delirium PD, que eran pacientes que se estaba estudiando con enfermedad de Parkinson contra el estudio DECIDE. ¿Y qué pudimos ver? Bueno, pues que el grupo de pacientes ya admitidos fueron, nosotros vimos que fueron pacientes que ya fueron orientados a la hospitalización, que cumplieron con los criterios de aceptación, que viven en un área cercana, que fueron admitidos en hospitales periféricos a Newcastle. Y todo esto para ver cómo de 2.500 pacientes que estaban en este estudio, pues fueron admitidos solamente 121 pacientes en cuanto al estudio en enfermedad de Parkinson, mientras que de los 1.750 pacientes que tuvimos en el grupo control, pues fueron ingresados 199 pacientes. Algo bien importante, vamos a pasar con esta tabla que es muy interesante. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues son los outcomes, es un poquito de lo que vamos a ver también más adelante, que son resultados que tuvimos de los pacientes aquí en este estudio. ¿Qué pudimos observar? Ahí ya la comparativa entre los pacientes con Parkinson con los pacientes control, podemos ver que en cuanto a la mortalidad,
los pacientes que presentaron delirium tienen un 3.3 veces más probabilidad de mortalidad comparado con los que no los presentaron. Esto en enfermedad de Parkinson. Y esto fue estadísticamente significativo. Vemos que la P estaba en 0.014, mientras en el grupo control, ya con el ajuste de la COX, que fue el ajuste de todos estos riesgos que tienen los pacientes, si bien también tuvo un aumento de mortalidad del 2.2 veces mayor a los pacientes que no tuvieron delirium, pues esto no fue clínicamente significativo. ¿Quiere decir que esto nos hace que no importe? No, vemos que sí pasa, vemos que hay alguna relación, pero pues no nos permite decir que esto es completamente significativo en cuanto al estudio que se realizó. En cuanto a la prevalencia de nueva demencia, vemos que los pacientes con delirium con Parkinson presentaron 6 veces más riesgo de demencia en el próximo año que aquellos que no lo presentaron. Y algo bien raro, en el grupo control, ¿qué esperaríamos ver si en el grupo de Parkinson es más grave, que vemos más mortalidad, que vemos más afección? Bueno, pues hubo más casos de demencia en el grupo de control. ¿Esto por qué pudo haber pasado? Bueno, pues la probabilidad de mortalidad, la probabilidad de institucionalización fue mucho más alta en el grupo de Parkinson a comparativa en el grupo control. Podemos tener nosotros también un sesgo de supervivencia, podemos tener un sesgo de que más pacientes pues estaban todavía con vida, estaban siendo registrados, estaban siendo estudiados durante ese año a comparativa de los pacientes que tenían Parkinson. Y, por ejemplo, en cuanto a nueva institucionalización, pues vemos que hay 10 veces más riesgo de nueva institucionalización en pacientes con Parkinson y delirium a comparativa de los que no lo tienen, mientras que en el grupo control, pues vemos que esto no es significativo, pero sí tiene 5 veces más de riesgo. Y en cuanto a otros eventos adversos, pues también tenemos que pues esto sí fue clínicamente significativo y vemos que hay mayor riesgo en la presencia de delirium, tanto en el grupo de Parkinson como en el grupo de control. ¿Qué podemos ya ver ya orientados a nuestros objetivos? En nuestro objetivo primario, lo primero que teníamos era ver la prevalencia del delirium en Parkinson y vamos a compararlo con el grupo de control. ¿Cuántos pacientes tuvieron delirium en Parkinson? Bueno, pues el 66.9%, 2/3 partes del estudio, 80 pacientes tuvieron prevalencia de delirium en la enfermedad de Parkinson, mientras 38.7 en el grupo control. Vemos aquí que hay una diferencia pues bastante amplia, pero algo que nos dice es que en el grupo control también hay que pensar en delirium en el paciente mayor, que es algo muy común dentro de la hospitalización, es algo que hay que tener bastante en cuenta. Pero sí sorprenden un poquito los números en que en la enfermedad de Parkinson es bastante común. Y pues en cuanto a la mortalidad, como lo estábamos viendo un poquito, ya dentro de los objetivos secundarios, que es ver qué desenlaces nos puede tener la enfermedad de Parkinson y el delirium, pues bueno, vamos a ver que en los pacientes con enfermedad de Parkinson y delirium, pues fueron 3 veces más de riesgo, en este caso de mortalidad, contra los de enfermedad de Parkinson sin delirium. Y en comparativa con un grupo de control, ya como vimos que pues fue ajustado, pues no vemos tanto este aumento comparativo de los de Parkinson. Ya en una tasa cruda, pues en enfermedad de Parkinson, 46.9 de los pacientes, casi la mitad de los pacientes que tuvieron delirium y enfermedad de Parkinson fallecieron. Mientras que el 15% de los pacientes que no tuvieron delirium, pues falleció. Eso es algo bien importante. Vemos que la mortalidad es muy alta si un paciente con enfermedad de Parkinson presenta delirium, mientras que en el grupo control también es un número alto. Tuvimos 29.9% de los pacientes con delirium que fallecieron tras presentar delirium, pero que no tienen enfermedad de Parkinson. Y pues la supervivencia, pues enfermedad de Parkinson con delirium fue de 53%, mientras que sin el delirium es de 85%. Vemos que hay bastante diferencia en la supervivencia en este grupo, si presentan o no delirium durante la hospitalización. Y en cuanto a la probabilidad de que tengamos un nuevo episodio de demencia, pues vamos a ver que en enfermedad de Parkinson tenemos un odds ratio de 6.1, en este caso que tenemos la posibilidad o el riesgo de que esto suceda, 6 veces mayor, y pues en el control pues tenemos que es del 13.4. Como lo estábamos viendo, es un poco mayor en el grupo del grupo de control,
pero pues, estamos viendo ya que hay una diferencia amplia entre los pacientes que presentaron mortalidad contra los que no presentaron mortalidad en el grupo de control. En este caso, pues vemos también que, pues lo vemos, pues comparado con los pares ya sin delirium, pues presentamos que la probabilidad de demencia, pues es del 37,2% en la enfermedad de Parkinson y del 9,4% en los que no tienen. En cuanto a institucionalización, bueno, pues vamos a ver que hay 10 veces más de riesgo de hospitalización en los pacientes con Parkinson y delirium, y pues en el grupo de controles la asociación no fue significativa. Ya en lo crudo, pues vemos que en la enfermedad de Parkinson, 48% de los pacientes que presentaron delirium tuvieron institucionalización contra 5,9% que no lo presentaron. Mientras que en el desenlace adverso, pues podemos ver en cualquiera uno de estos casos, pues vemos que en la enfermedad de Parkinson con delirium, pues el riesgo es de 4,7 veces más a comparativa del control de 6,8. En esto, pues las proporciones son bastante amplias. Y vemos que en enfermedad de Parkinson, desenlaces adversos se muestran hasta en 70% en comparativa a 27,5% de los pacientes con Parkinson que no tuvieron delirium, que es una de las cosas que queríamos observar, que tanto afecta o no el delirium ante nuevos desenlaces adversos a 12 meses de la hospitalización. ¿Qué podemos ver de limitantes? Bueno, tenemos varias limitantes en este estudio. Es un estudio donde no tenemos como tal mano, es un estudio donde solamente estamos observando, es algo completamente observacional. Pues el tamizaje del delirium también difiere entre los cohortes. En este caso, parte del estudio fue que en el grupo de delirium PD, pues se vieron visitas durante semana y no durante fin de semana, y el seguimiento pues semanal tras 5 días consecutivos. Este caso, la fluctuación del delirium podría decirnos que nos perdimos algunos episodios que no se pudieron haber detectado. Es complicado estar con el estudio diariamente, pero pues es una de las limitaciones que tuvimos. Otra cosa que tenemos, pues es un estudio realizado en Inglaterra, con población en Inglaterra con condiciones completamente diferentes, tanto genéticas como epigenéticas, como en el cuidado, como en las instalaciones, como eh, en la concientización también de las enfermedades. Vemos que es algo muy diferente y no sabemos qué tanto se puede aplicar a Latinoamérica. Pero pues es parte de una de las limitaciones que tenemos y que podríamos investigar a futuro, que nos podría dar una motivación para decir, ¿sabes qué? Podemos ver nuestra población mexicana, nuestra población latina, qué podemos hacer, qué podemos investigarle, qué podemos verle. Y pues la verdad es que está muy interesante el tema, pues, cómo se presenta el delirium, que es tan visto y tan prevalente en el adulto mayor, que es una cuestión importantísima. ¿Cómo lo podríamos ver aquí en el grupo de personas aquí en México, en nuestra comunidad? Y pues también otra parte de la limitación es que tuvimos diferencias basales. En este caso, como mencionábamos, si bien eran más jóvenes, eran más frágiles los pacientes con Parkinson. A esta comparativa del control. Esto se ajustó, se hizo la COX, pero de todos modos, pues persiste riesgo de confusión. Hay riesgo de confusión residual por la fragilidad que pueda presentar un grupo en comparación con el otro, a pesar de que tengamos todo este ajuste y esta adecuación. ¿Qué más? Pues la pandemia de COVID-19, en este caso, pues afectó al reclutamiento, al seguimiento de algunos pacientes que tuvimos. Se puede haber tenido subestimación, en este caso, de episodios de demencia posterior a la hospitalización que no tuvimos y pues que nos puedan tener algunos cambios en los números, y pues no se ajustó tampoco por gravedad de enfermedad aguda. El uso de fármacos tampoco se tomó este parámetro, lo cual hubiera sido interesante tomar otros parámetros para poder nosotros ver qué tanto control o qué tanta tenga que ver si nosotros estamos tomando algún fármaco específico, si nosotros tenemos caídas durante la hospitalización, qué tipo de ingreso tuvo mayor cantidad de delirium que el otro, porque en este caso fue variable, fueron por diferentes causas, no se hizo como una especificación entraron por este o este motivo de hospitalización. Ver el tipo de ingreso también nos podría ayudar qué tanto se relaciona el ingreso por cierta causa hospitalaria a otra. Y pues factores que nos pudieran modular el riesgo de delirium y de los desenlaces. Como habíamos hablado, pues el sesgo de supervivencia, que hay mayor mortalidad en enfermedad de Parkinson, y pues esto pudo haber reducido la probabilidad de observar la demencia en el grupo, esto a 12 meses. Y
pues, ¿qué nos llevamos? Sobre todo es un trabajo muy bonito, yo creo que es un trabajo que nos puede dar pie a ver futuros trabajos de investigación y futuros estudios que nos puedan ayudar a ver el delirium, no solo con la enfermedad de Parkinson, pero pues en la enfermedad de Parkinson la verdad es que se me hizo bastante interesante. Y pues en este caso, ¿qué nos podemos llevar? Que es muy frecuente, que el delirium es frecuente durante la hospitalización, se asocia de manera contundente si hay una asociación entre mortalidad, institucionalización y nuevo episodio de demencia. En este caso, si el paciente presenta delirium en enfermedad de Parkinson, ¿qué nos podemos llevar también? Pues que los riesgos de mortalidad e institucionalización son más altos en adultos mayores, eh, en este caso que en pacientes sin enfermedad de Parkinson. Y pues que hay que elevar este umbral de la sospecha. ¿Qué podemos ver? Que nosotros tenemos que pensar más en el delirium cuando tengamos un paciente con Parkinson. Nosotros evaluamos únicamente a veces diciendo, oye, pues es parte de la enfermedad que tiene, solamente es parte de lo avanzado que tiene la enfermedad, pero como vemos que es tan prevalente el delirium en enfermedad de Parkinson, pues hay que diferenciarlo, pues viendo fluctuaciones, viendo cada uno de los criterios que estuvimos observando y pues ver comparativo con algo que pueda ser propio de la enfermedad. Y esto que nos puede llevar, pues que hay que tener al momento del egreso también, pues una optimización, en este caso, pues interdisciplinaria. Podemos ver equipo de geriatría, neurología, psiquiatría, rehabilitación, trabajo social. Podemos tener un trabajo conjunto e interdisciplinario que nos ayude a orientar estrategias de cuidado con el paciente, tanto de Parkinson como no Parkinson, que presentó delirium a la alta hospitalaria. Y pues ver que todo esto pues, nos puede también dar pie a estrategias para el egreso, tanto para el cuidado del paciente como también pues recordar que pues la mayoría de los pacientes tienen cuidadores, ver la carga del cuidador, ver también riesgos de deterioro funcional del paciente que puedan elevar esta carga y pues la probabilidad de institucionalización posterior al delirium que es bastante alta. Así que pues esto nos puede dar pie a que veamos y tengamos nuevas estrategias para estos pacientes hospitalizados que presentan delirium y pues enfermedad de Parkinson. Eh, la enfermedad de Parkinson, pues vemos que en pacientes hospitalizados el delirium no solo es frecuente, es pronósticamente decisivo y como estábamos diciendo, la prevención y el manejo pues debe considerarse como una prioridad clínica y también de salud pública. Y pues eso es un poquito de lo que les puedo compartir el día de hoy. Es un estudio que la verdad a mí me gustó bastantito, es un estudio interesante y yo creo que nos puede dar pie a muchos otros estudios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Si no es así, pues me despido y les doy las gracias por haberme escuchado el día de hoy. Pues aquí tengo alguno. Sí. No, no mencionaban si era delirium hipoactivo o hiperactivo, no mencionaban las características del delirium en cuanto a los materiales suplementarios. Hubiera sido interesante también evaluar si el delirium hipoactivo, que pues, generalmente es el que más asociamos a veces también con mortalidad, sería el que más se presenta y el que más riesgo da. Eso sería otra de las cosas que podría ser interesante de evaluar en un futuro estudio. Ujú. No hubo una interacción en cuanto a las medidas de prevención en el estudio, fue meramente observacional y no se dejaron medidas de prevención por parte del grupo de estudio, por lo cual no. Ujú. Bueno, muchísimas gracias y tengan un muy bonito día todos.